mis hermanos, hace 8 días estuvimos mirando a Romanos capítulo 12 y vimos los primeros 13 versículos, y hoy quiero seguir en este mismo pasaje, pero los versículos que siguen, y quiero ver cómo, que ustedes vean cómo el panorama cambia un poquito. Nosotros vimos que la Biblia nos enseña claramente cómo es que debe ser nuestra conducta como creyentes en nuestras relaciones con los demás seres que se involucran en el camino de nuestra fe. Y vamos a seguir con eso mismo, mirando cómo es que es nuestra conducta. Y dije que Dios siempre quiere darnos a nosotros la mejor nota cuando se trata de calificar nuestro comportamiento, de calificar nuestra conducta. Y cuando yo era un jovencito y recibía estas calificaciones, pues en mi cultura era calificación del 1 al 5, quizás en tu cultura era del 1 al 10, o quizás en tu cultura es de A, B, C y D, F, cosas, pero lo que todos entendemos es que Dios quiere que nosotros tengamos la máxima nota cuando nosotros nos presentamos a rendir cuentas. Cuando se nos califica en nuestro comportamiento, Dios quiere que seamos lo máximo. Entonces los primeros 13 versos consideraron nuestra conducta, o consideran la conducta que nosotros tenemos en nuestra relación con Dios. También la conducta que nosotros tenemos en nuestra relación con nosotros mismos, cómo nos vemos nosotros mismos, cómo nosotros nos comportamos consigo mismo, pero también allí consideramos o vimos cómo debe ser nuestro comportamiento con otros creyentes. Y ahora la palabra de Dios nos va a hablar de cómo tiene que ser nuestra conducta, cómo debemos comportarnos con los incrédulos, Y vamos entonces a mirar a versículos del 14 al 21, y si usted ya está listo, ahí están también en las pantallas estos versículos para que nosotros leamos 2 pantallas en donde vamos a leer todo este pasaje de las Escrituras. Entonces lea conmigo, por favor, y diga: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, la mayoría de ustedes prefieren leer mentalmente que leer en voz alta. Muchas gracias, hermano. Pero es bueno estar declarando la palabra de Dios con voces que nosotros mismos nos podamos oír. Y eso ayuda mucho la fe. Eso ayuda mucho a que nosotros seamos conscientes de lo que nosotros estamos declarando cuando leemos la palabra del Señor. Hay una propuesta acá en la palabra de Dios, y la propuesta que nos presenta este pasaje tiene que ver con que Dios espera que nosotros, tú y yo, que estamos pensando que somos buenos creyentes, nos comportemos más noblemente cuando nosotros tratemos con el mundo de los incrédulos. Que nosotros tengamos un poco de dominio de nosotros mismos, porque así nosotros vamos a obtener victorias sobre nuestra propia carne. Digo que tengamos dominio sobre nosotros mismos porque cuando comenzamos a ser celosos de las cosas de Dios, lo que Dios enseña, y comenzamos nosotros a practicar esas cosas, de pronto nos encontramos como mirando como un poquito mal a aquellas personas que no lo están haciendo.
Y a veces, claro, sucede en la iglesia. Quiero decirles, la iglesia sí es un hospital. Y en la iglesia hay muchos que vienen en condición muy crítica, vienen para ser tratados en cuidados intensivos, ¿verdad? Y otros que solamente vienen ahí que les dolió ahí algo y quieren estar seguros, o vienen sencillamente porque quieren asegurarse, les gusta la medicina preventiva y quieren asegurarse de que todo está bien, ¿verdad? Y hay otros que están aquí porque en la iglesia, que es como un hospital, porque ya han estado durante tanto tiempo que han aprendido a cómo ayudar a las personas que vienen. Sí, son como médicos en un hospital, entonces vienen como enfermeras, como personal administrativo, que pueden ayudar a otros, pero esos también se enferman y esos médicos también se mueren. ¿Sí? Y a veces cuando nosotros estamos viendo que el médico de pronto se enferma o la enfermera se enferma, oye, este no es que es médico, no es que es enfermera, ¿por qué se enferma? Pues porque es humano, por eso. ¿Sí? Y en la iglesia es así. Bueno, ¿y este por qué anda como así torcidito? Y no que es el líder, no que como que es el pastor, no que como que es esto y lo otro. Bueno, es que es humano, tiene debilidades. Pero nosotros todos estamos aquí para ayudarnos, para tener una relación en la cual nosotros nos consideramos unos a otros, nos amamos unos a otros y mostramos siempre que nos amamos. No abandonamos a esta y a otra persona porque de pronto tropezó, porque de pronto cayó. No inmediatamente comenzamos a hacer juicios y a condenar a la gente, sino que el Señor dice que nuestras relaciones tienen que ser más nobles. ¿Por qué? Porque como creyentes nosotros tenemos que dar testimonio firme del amor y del perdón de Dios que nosotros hemos experimentado. ¿Por qué? Porque ese amor y ese perdón es el mismo que Dios quiere ofrecer a todos, a todos. A veces como que tú no quieres que, pero este no tiene perdón de Dios. No, ¿qué tal que así hubiera pasado contigo? Cuando llegaste necesitado de perdón, cuando tú llegaste necesitado de amor. No, este que lo ame el diablo, no hubiera sido bueno para ti, ¿verdad? No es bueno para nadie que nosotros tratemos de esta forma. El Señor espera que nuestras relaciones sean con un corazón para perdonar, con un corazón para amar. Y mire, estas son las cosas que a veces no queremos decir y estas son las cosas que como creyentes no queremos muchas veces oír de la iglesia y que tomamos a mal. Pensamos que el pastor no está de pronto cuando dice estas cosas, que no está amando a su iglesia. Pero no, tenemos que decir estas cosas precisamente porque amamos la iglesia. Hermanos, la verdad es que en la iglesia, la mitad de la iglesia puede estar caminando bien con el Señor y la mitad no. Pero estamos aquí para ayudarnos a caminar todos juntos y para ser lazarillo de aquel que anda tropezando y de aquel que anda desviado. No, que todos tenemos la oportunidad, todos debemos tener la oportunidad. Pero ¿saben una cosa? Si nosotros pecamos, vamos a tener que sufrir consecuencias. Si nosotros hacemos algo que hiere a los demás, hay una justicia con la que nosotros tenemos que confrontarnos y tenemos que enfrentarnos. Y de acuerdo a esa justicia vamos a tener consecuencias. Pero si hay arrepentimiento, el cielo debe seguir abierto para nosotros. El amor de los creyentes debe seguir allí intercediendo por nosotros. Sí, a la iglesia puede llegar todo tipo de gente y está abierta para todo tipo de gente. Pueden llegar las prostitutas y los homosexuales y pueden llegar los criminales también. Pueden llegar los borrachos y pueden llegar todos los que infringen las leyes de tránsito también. Y todos han cometido pecado. Pero todos tienen entrada por igual. Y todos tienen la misericordia de Dios. Lo que yo quiero que veamos hoy son los componentes de nuestro testimonio al inconverso. Porque realmente la forma como nosotros tratamos a la gente
va dejando un testimonio. Un testimonio. ¿Cómo es ese? ¿Cuáles son los ingredientes de ese testimonio? Quiero que veamos eso. Y aquí este pasaje nos lo muestra muy bien. El primer componente de nuestro testimonio al inconverso es bendecir a los que nos persiguen. Dice el versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecir, ¿qué significa? ¿Qué es bendecir? Pues bendecir es bien decir, eso es lo que es bendecir, bien decir, decir cosas buenas, hablar bien de alguien, eso es bendecir. Y saben, pues eso a veces, muchas veces, es muy difícil. Es muy difícil cuando uno es atacado verbal o físicamente, cuando uno es maltratado, cuando uno es insultado, cuando uno es calumniado, cuando uno ha sido ignorado, cuando uno ha sido discriminado, cuando uno ha sido abusado, cuando uno ha sido maldecido por otros. Es muy, muy difícil hacer esto. Y quizás ahí muchos están en este momento mirándome ahí con sus caritas dulces y preciosas, todos tienen sus caras lindas y preciosas y me están mirando en este momento y me dicen, pastor, usted me está diciendo que yo tengo que bendecir a la persona que me ataca y que me persigue. Bueno, yo solamente te estoy dando un mensaje de parte de Dios. Él te manda que lo hagas. Así de que la oficina de quejas y reclamos es en otro lado. ¿Me estás entendiendo? Mira, tu perseguidor, tu atacante, puede ser cualquier persona. Puede ser un vecino o puede ser también un extraño. Puede ser un amigo o un enemigo. Se espera que los amigos no nos persigan, pero a veces así anda pasando. Aquel que es nuestro amigo nos anda haciendo la zancadilla. El que nos persigue puede ser el empleador al que nosotros le estamos dando nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para que su negocio prospere. Puede ser un familiar. Puede ser hasta otro miembro de la iglesia que se está comportando como un pagano, como un inconverso. Porque a veces así nos comportamos, hermanos. Y no quiero no mirar a nadie en este momento porque no quiero que nadie se sienta, sí, quiero mirar solamente así a lo. Pero la verdad es esa. Nos comportamos muchas veces como inconversos. ¿Qué significa bendecir? Bendecir, y espero que ustedes ahí estén siguiendo su bosquejo, porque este bosquejo lo dejé bien clarito para que usted pueda repasar esta enseñanza y tener presente esto que Dios nos está hablando. Bendecir significa hablar bien a nuestros perseguidores. ¿Cómo que hablar bien a nuestros perseguidores? Pues no reaccionamos con ellos maldiciéndolos, insultándoles o pegándoles. No reaccionamos así. No les dañamos ni física ni verbalmente con nuestras ironías, con nuestras indirectas, sino que más bien nosotros buscamos algo digno de elogio en sus vidas. ¿Qué podemos decir que es bueno en ellos? Sí, este hermano es un gruñón y todo, pero ¿saben? El hermano ahí en medio de su, que es gruñón y que todo esto, siempre está sirviendo. Pero hay que buscar algo para hablar bien de las personas. Primera de Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Cuando dice que nosotros fuimos llamados para que heredáramos bendición, es que nosotros dejamos como legado siempre bendición. Eso es lo que nosotros damos, bendición a la gente. Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo, dando bendición. Eso es lo que nosotros dejamos a la gente, bendición. Pero no solamente vamos a hablar bien a nuestros perseguidores, sino que también vamos a hablar bien de ellos. Cuando los tratamos a ellos, hablamos en forma correcta con ellos. Pero cuando ellos no están, también hablamos bien de ellos. No les rebajamos, no les destrozamos
en nuestras conversaciones con otros, aunque tengamos muchas balas para usar contra ellos. Sí, los enemigos a veces nos han dado un arsenal completo para que nosotros podamos destrozarlos, pero no hacemos eso. Es que no debemos dañar el corazón de otras personas contra ese que se ha convertido en nuestro enemigo. Aunque, hermanos, sí hay que hacer la advertencia. Quizás debemos estar advirtiendo a otros acerca de posibles peligros que esta persona puede traer a su vida. Pero cuando hacemos eso, tenemos que hacerlo con mucha prudencia, hermanos. Tenemos que hacerlo cuando hemos orado por esa persona. Y tenemos que hacerlo también pidiendo a aquellas personas que estamos advirtiendo que oren por esas personas, que primero busquemos la alianza de Dios para vencer el mal que hay en ellos. Bendecir también significa que oramos por nuestros perseguidores. Eso también significa bendecir, orar por ellos. Debemos hacer lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mire, piense en el impacto, hermanos, que que van a recibir nuestros enemigos cuando nuestras respuestas para ellos, cuando nosotros les respondemos con una actitud de amor, cuando nosotros les respondemos con una actitud de bendición. Piense también, no solamente en ellos, piense en las personas que conocen la situación, que están ahí alrededor y, ¿sabe?, nos están observando. Piense en todo eso, porque a la larga, algunos de todos ellos, tanto nuestros enemigos como los que están alrededor, pueden ser ganados para Cristo por el testimonio que usted está dando. Dice la palabra de Dios que la blanda respuesta quita la ira, apaga el enojo, cuando nosotros hablamos blandamente. Pero bendecir también significa hacer bien, no solamente orar, sino hacer bien a nuestros perseguidores. Lucas 6:27. Pero a vosotros, los que oís, os digo. O sea, los que quieren oír, porque hay veces que la gente no quiere oír. Estamos dando un consejo. Ay, sí, pastor, ya sé eso. Ya no va a comer ese cuento. Ese es cuento chino. ¿Sí? Pero aquí, escuche, es el Señor el que está hablando. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Proverbios 25:21 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. ¿Sí? Y si es pan lo que le das, que sea buen pan. Si le das a beber, que sea agua limpia. ¿Sí? No escupas antes ahí en el agua. Es que hay actitudes, hermano, que es lo que nosotros necesitamos limpiar nuestras vidas. Muchos toman estas cosas que estamos hablando, que la palabra nos dice, como que si son opciones. Pero la palabra aquí no nos está hablando de que podemos hacerlo, no. En verdad son mandamientos que la palabra nos da y nos da con mucho amor y nos da con mucha sabiduría. Es la palabra de Dios, del todo sabio. Son mandamientos estratégicos para ganar el corazón de nuestros perseguidores. Estas cosas son lo que van a hacer, lo que va a hacer que ellos bajen sus armas que tienen ahí apuntando contra nosotros. Somos el blanco de sus ataques, pero esto, cuando tomamos estas acciones, estas actitudes, la mayoría de ellos van a bajar sus armas. El segundo componente de nuestro testimonio al inconverso es mostremos interés genuino por sus experiencias humanas. Debemos mostrar un interés genuino por lo que ellos están pasando, por lo que ellos están experimentando. Versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Gozaos. Gozaos no significa que nosotros podemos participar con el mundo en los placeres
que ellos andan, las pasiones con que ellos se andan gozando, los deleites de este mundo, porque nosotros no debemos prestarnos a tocar lo inmundo de los incrédulos. Gozarnos con ellos no significaría eso, porque Pablo en el libro a los Corintios nos enseña que nosotros debemos salir del medio de los ambientes impíos y paganos y apartarnos y no tocar lo inmundo para que el Señor nos pueda recibir a nosotros, para que el Señor pueda seguir tratando con nosotros. Pero también la palabra nos enseña que nosotros debemos ser sal y luz en medio de las tinieblas, o sea, para los inconversos. El Señor Jesús, cuando oró por los discípulos en la oración final que Él hizo por los discípulos, Él dijo, no te pido, papá, que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal. Es que no debemos mezclarnos con la maldad. Tenemos que trabajar con los paganos, tenemos que venderles servicios y tenemos que comprarles también lo que ellos venden, lo que ellos ofrecen. Tenemos trato con ellos de diferentes maneras, pero hay límites en todo esto. Hay cosas que son de principios en los cuales nosotros no nos comprometemos con ellos. Más bien tratamos de influenciar sus vidas para que ellos cambien sus actitudes, sus maneras de pensar. Ahora, lo que significa gozaos es que nosotros nos regocijamos con nuestros prójimos, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, sean creyentes o no sean creyentes. Nosotros nos regocijamos en ellos cuando algo bueno les ocurre, cuando algo bueno pasa en sus vidas. De pronto es un bebé naciendo, nos alegramos con esas familias. De pronto es que hay una graduación en donde esos amigos, en esas familias, nos alegramos por eso, por alcanzar estas cosas en sus vidas. De pronto es una promoción que les hacen en sus trabajos, o están estrenando una casa nueva, tienen una casa nueva. Nos alegramos con esas cosas, pero claro que no es fácil, no es fácil. No es fácil porque eso va en contra de nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana lo que le da es envidia muchas veces. Nuestra naturaleza humana lo que es indiferente. ¿A mí qué me importa? Y somos indiferentes. Pero también nuestra naturaleza humana, hasta nos disgustamos porque los demás tienen cosas buenas. Casa nueva, ¿por qué yo a mí no? Carro nuevo, pero ¿qué haría para tener carro? O sea, la envidia, el disgusto, porque los demás están teniendo bendición. Hay que vencer eso y felicitarlos de corazón, regocijarnos con ellos, gozarnos con ellos. Dice también, no solamente que nos gocemos, sino que lloremos con los que sufren. Llorar es una consideración con ese amigo, con ese compañero, cuando ellos están enfrentando los sufrimientos por una pérdida, por una prueba. Quizás ni son tan cercanos a nosotros, pero están ahí en el ambiente en el cual nosotros nos encontramos. Y cuando la gente llora, sean creyentes o no, como creyentes cristianos y sabiendo ya que el Señor nos dice que actuemos con nobleza, nosotros nos acercamos a ellos y sentimos con ellos. Es decir, los apoyamos, nos solidarizamos con ellos. Eso es una característica divina. Así es el Señor. Por eso los consejos de Dios siempre nos van a llevar a eso. En Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice que sobrellevemos los unos las cargas de otros y cumplamos así la ley de Cristo. Y en Hebreos 13:3 dice, acuérdense de los presos como si estuviéramos presos juntamente con ellos. No dice ahí, acuérdense de los presos y comiencen ustedes por algo estará ya. Pues bien hecho, que pague las que hizo. Pues mire, sí, la verdad es que somos conscientes que cuando nosotros hemos tomado malas decisiones, cuando nos hemos equivocado, cuando hemos hecho un mal muy grande, tenemos que sufrir las consecuencias. Pero si
estas personas hicieron cosas malas, tú también has hecho cosas malas. Si las cosas por las que estas quizás no son en el ojo humano, no son de lo mismo, del mismo calibre, pero sabe, todo pecado lleva a la muerte. Todo pecado lleva a la muerte. No nos debemos alegrar porque otro está pagando en cárcel las consecuencias de lo que hizo. Aceptamos eso como la realidad, pero nos compadecemos y pedimos por su alma, porque si bien es cierto, el cuerpo tiene que sufrir el castigo, el alma necesita ser salva e ir donde el Señor cuando parta de este mundo, porque Cristo murió por esa alma también. Es difícil hacer estas cosas. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. O sea, como que si es a vosotros a quien han maltratado. Tú te sientes mal cuando maltratan al otro. Tú te sientes triste cuando ves que discriminan al otro, cuando ven que deportan al otro. Tú no te alegras por eso. Hay demasiada gente alegrándose de este tipo de cosas. Y hay muchas personas que van a estar ahí apoyando que esas cosas sigan sucediendo. Pero tú como creyente tienes que pensar muy bien. ¿Qué es lo que tú vas a estar haciendo? Hay solidaridad, tanto como con el que se goza, como con el que llora, el que sufre. Otro comportamiento de nuestro testimonio al inconverso, número 3, es que tengamos compañerismo con los humildes. Versículo 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay muchos que sí, les gusta asociarse, sí, pero con los de la high. ¿Sí? Solamente, no, yo no me voy a rebajar. No, yo vengo, mis apellidos, mi abolengo. Nuestra armonía, nuestro compañerismo, nuestra asociación debe ser con los humildes. No quiere decir que si el humilde está haciendo fechorías, nosotros nos vamos a asociar con ellos para hacer fechorías, como tampoco con el de alta posición nos vamos a asociar para esas cosas. No nos vamos a asociar con nadie en su estilo pecaminoso, pero en nuestra conducta, en nuestra actitud, debemos estarnos esforzando por entrar en la mente de la gente humilde, entender a esta gente, entender sus vidas, entender sus circunstancias, entender sus necesidades, entender su sufrimiento, ponernos en los zapatos con que ellos caminan. Bueno, a veces ni tienen zapatos, pónganse las guarachas. Alpargatas llamamos las guarachas nosotros en Colombia. Nadie sabe realmente la situación de otro hasta que no hace eso. No hay otra forma en que nosotros nos identifiquemos con ellos. No hay otra forma en que nosotros sintamos lo que ellos sienten. No hay otra forma. Ahí es donde comienza nuestra responsabilidad de ser una buena influencia para ellos con nuestras vidas. Cuando nosotros les damos comprensión, no tolerancia al pecado, comprensión, dirección, consejo sabio. En primera de Pedro 3:8 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Como creyentes, lo que estamos viendo aquí es que nosotros no debemos ser altivos, querernos más que los demás. A veces estamos con sueños dorados, divagando de ser parte de una élite y nos olvidamos de los que están en una baja condición. No, debemos mirar al pobre, debemos mirar al humilde y debemos apoyarlo en sus necesidades. Compañerismo con el humilde
es precisamente ser nosotros humildes. Eso es lo que es ser humilde, tener compañerismo con los humildes. Santiago 4:10, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Humillados delante de Dios y Él os exaltará. Aquí hay un versículo que nos dice, el 16, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Ser sabios en nuestra propia opinión no debe ser algo que nos distinga a nosotros. O sea, no debemos darnos aires de superioridad. A veces nos damos aires de superioridad porque nuestra ropa es de marca. Sí, a lo mejor es imitación, pero tiene la marca ahí, pero nos damos ínfulas por el carro que tenemos, por la casa en la cual estamos habitando. No tenemos con qué pagar las utilidades de la casa, pero estamos, a veces es la posición que tenemos o las amistades que de pronto conseguimos. Es necedad caminar por la vida de esta manera. Es necedad. Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Sabe? Todos somos polvo. ¿Cuántos creen eso? Que todos somos polvo. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Apártate del mal. Otro componente de nuestro testimonio al inconverso es vida irreprensible delante de todos. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, delante de todos los hombres, de todos. Y para ser irreprensible, aquí se mencionan dos conductas en particular. La primera cosa es que el que alguien nos haga daño no nos da a nosotros el derecho entonces ahora de dañarle a él. No debemos pagar mal con mal. Muchos daños en la vida del creyente van a ser solamente porque somos diferentes. Porque nuestra verdad, nuestra justicia incomoda a muchos. Por eso hoy hicimos la oración que hicimos. Pero aún así, aunque muchos se incomoden, el mensaje que tenemos es un mensaje que cambia vidas. Y si nosotros estamos teniendo malas reacciones cuando nos tratan mal, podemos estar perdiendo la oportunidad de pescarles para Cristo. Por eso necesitamos pensar muy bien lo que nosotros hacemos. Porque si no, las personas van a poder decir, ay, un cristiano, es disque cristiano, me hizo esto y me hizo aquello. Pero si nosotros respondemos bien, vamos a tener la oportunidad de ganar un corazón. La reacción violenta no es el camino de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Entonces, nosotros no debemos hacer daño a los que nos hacen daño, pero hay otra segunda cosa. Debemos mostrar buena conducta delante de todos. Siempre. Aquí dice procurad. Eso es pensar antes de actuar. Cuando decimos que procuremos, es que vamos a tomarnos un tiempo para esforzarnos, pensando lo que vamos nosotros a hacer. Cuando alguien hace algo malo contra el creyente, debemos pensar antes en nuestra reacción. ¿Cómo vamos a reaccionar? Tenemos que orar para que podamos responder de una manera correcta, de una manera apropiada. El creyente debe amar poniendo la otra mejilla. Muchas veces va a tener que poner la otra mejilla. Y lo va a tener que hacer delante de los demás. Los otros se van a dar cuenta. Y los otros van a decir, ay, tan bobo. ¿Verdad? Pero eso es lo que muestra nuestra nobleza. Otro componente de nuestro testimonio al inconverso es la paz para con todos. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
Mire que el Señor trata con todos los puntos de vista. Aquí dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces aquí tenemos que entender que la paz no siempre es posible. A veces sí y a veces no, porque va a haber gente que no va a querer nunca la paz. Lo que quiere es la guerra. Eso es lo que quiere, la guerra. Entonces hay que reflexionar, considerar aquí estas dos cosas. La primera cosa es que la causa del conflicto no debe venir de nosotros los creyentes. Nosotros no debemos ser los que originan los conflictos. ¿Por qué? Porque los creyentes somos emisarios del príncipe de paz. La paz es nuestra herencia. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es nuestra herencia. Eso es lo que nosotros debemos llevar al mundo, paz. Sin embargo, no siempre vamos a poder tener control de la paz. No siempre ese control va a estar en nuestras manos y tendremos que enfrentar muchas batallas. Hay que determinar entonces cuándo es que sí podemos poner la otra mejilla y cuándo es que nos vamos a defender. Y esto no es fácil de explicar. Pero Jesús y Pablo, ustedes ven sus historias, ellos pusieron la otra mejilla, pero cuando fue necesario, ellos no rehusaron el combate. Siempre combatieron la maldad, siempre combatieron el pecado y la hipocresía de la gente. Más adelante vamos a estar leyendo el versículo 21, que hay una directriz ahí en ese versículo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Para vencer el mal hay que actuar con el bien. Hay ocasiones en que si se les permite a ciertas personas que nos atacan continuar atacándonos, esto lo que va a hacer es estimularlos en su mala naturaleza de desenfreno y libertinaje. No, hay que poner un alto. Hay siempre que poner límites. Si se les permite continuar, su mal va a vencer al creyente. El creyente no puede sacrificar la verdad para preservar la paz. No. Tenemos siempre que decir la verdad. Y si hay guerra, que Dios nos ayude. No se puede vencer, no se puede permitir que el mal venza a la verdad. El autor de la epístola a los Hebreos nos dice también en capítulo 12 que nosotros debemos buscar paz para con todos. O sea, esa es una verdad que se repite en otras partes de la Escritura. En Hebreos también. Y ahí dice que nosotros debemos buscar la paz para con todos, pero que debemos buscar también la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Tenemos que buscar lo que es correcto. El otro componente de nuestro testimonio al inconverso es no a la venganza. Versículo 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces aquí mire, en estos 3 versículos, aquí hay 3 razones básicas para que el creyente no esté buscando la venganza. La primera razón es que la venganza no te pertenece a ti. La venganza le pertenece a Dios. El mundo nunca ha vivido ni vivirá libre de venganza. Pero para nosotros los creyentes, nosotros no tenemos elección. Necesitamos siempre esperar que Dios dé el pago. De Dios va a venir el pago. Usted solamente espere en Dios. Porque ningún hombre tiene el derecho de condenar a otro en juicio personal. Estamos hablando de lo espiritual. El derecho de juzgar y ejecutar la venganza es de Dios y solamente de Dios. La segunda cosa es el tratar a un enemigo con bondad. Eso le va a afectar enormemente. Es la segunda cosa que vemos acá, que se resalta acá. Cuando tratamos al enemigo con bondad, lo va a afectar enormemente. Que el creyente pueda amontonar ascuas de fuego sobre el enemigo
significa que la bondad va a avergonzar al enemigo, le va a causar angustia, lo va a hacer sentir pero mal. Y entonces es una oportunidad para que se arrepienta y para que se convierta. Pero también esto significa otra cosa, que la bondad puede llegar a acumular también ira de Dios contra el malhechor para el día del juicio, porque va a haber un día de juicio en que cuando Dios va a recompensar a cada quien también por sus obras. Y si el corazón de esa persona sigue siendo un corazón endurecido, entonces es el mismo malhechor el que está poniendo leña sobre la hoguera de su juicio. La tercera cosa es que la represalia, cuando tomamos represalias, eso le concede victoria al mal. No debemos tomar nosotros las represalias, porque ahí lo que entonces estamos buscando es que de todas maneras venza el mal. Es decir, si el creyente toma la venganza en sus manos, entonces permite que el mal lo venza. Se está vengando él mismo. El mal lo está venciendo. Esto no debe hacerse jamás. Dice que venzamos el mal haciendo lo que es bueno, es decir, haciendo lo que es correcto, haciendo bien a los que nos maltratan, haciendo bien y bendiciendo a aquellos que han abusado de nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos por otros y para con todos, para con todos. Padre, te doy gracias, Señor y Dios mío. Señor, estamos escuchando una